Buenos días, estimados hermanos, con todos los presentes, también a nuestra hermana Narcisa, y a la hermana Diana también que nos visitan del Tena, los invitados a Maritza, ¿no? Maritza, ya. Muy bien, le estoy cambiando por un momento el nombre. Ya, Maritza. Entonces empezamos el sermón en esta mañana. Me he preparado con un tema que he tratado de descubrir un poquito del Antiguo Testamento. Es una historia que nos va a enseñar mucho acerca de un rey. Ustedes han estudiado mucho acerca de los reyes, ¿no? Se imaginarán tal vez cuál es uno que automáticamente se proclamó rey. Tal vez, si ustedes conocen algo del Antiguo Testamento. Sí, creo, ya le di una pista por ahí un día. Ya. Bueno, entonces ya vamos a estudiar en este caso el autoproclamarse rey. En este caso vamos a contarles la historia de Abimelech en el Antiguo Testamento. Se encuentra en Jueces 8, 1 en adelante. Ya. Vamos a ver 5 puntos, como siempre hemos tratado de analizar, y vamos a empezar. Entre ellos tenemos como introducción: conocer mediante la palabra de Dios la historia de un rey que se autoproclamó rey. Por la codicia de poder hizo que destruyera a su propia familia, pero vemos cómo Dios lo destruyó a él. Es decir, para mostrarnos de que el pecado de alguna manera alguna vez nos va a alcanzar, ¿no? Esa es una historia y hay muchas lecciones también aplicadas para nosotros, ¿no? Autoproclamarse rey. Ya, ahora también vamos para que ustedes tengan una idea de los puntos que vamos a tomar en cuenta. Es quién era Abimelech. 2. Alegoría de Jotán ante el mal de Abimelech. 3. Exhortación de Jotán al pueblo de Siquem. 4. Reconocer que la autoridad y poder le pertenecen únicamente a Dios. 5. Dios vengó el pecado de Abimelech. Y así está determinado para este día el sermón. Ya, entonces vamos a empezar, como les decía, ¿no? ¿Quién era Abimelech? Vamos a irnos a Jueces 8. No, 9. Ya, pero antes vamos a leer el 8, 22, 23. ¿Qué nos dice? Dice así: los israelitas dijeron a Gedeón: sé tú nuestro Señor y también tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de las manos de Madián. Pero Gedeón respondió: no seré Señor sobre nosotros, ni lo será mi hijo. Jehová será vuestro Señor. Ya. Aquí hay algo importante que él reconoció, de que hay un Dios, quien es el que está al control de todo, incluso de los reyes de este mundo, ¿no? Ya, eso es importante también reconocer. O sea, aquí puso a Dios en primer lugar. Ese es el punto principal. Ellos pensaban de un rey que iba a gobernar únicamente físicamente para ellos, pero no sabían que Dios era el que peleaba las batallas. Siempre fue así, ¿no? Con el pueblo de Israel. Ya, y esas palabras son de Gedeón, de un gran hombre de Dios, de un varón luchador, que él incluso destruyó las torres de Baal. También es conocido como Jerobaal, ¿no? El nombre posterior se podría decir como el seudónimo o apodo que recibió, Jerobaal. Ya. También conozcamos un poquito quién era Gedeón, ¿no? En este caso Abimelech, ¿no? Como les decía, era hijo de una concubina. Jueces 8:31. ¿Qué nos dice? Dice así: también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo, el cual llamó Abimelech. Recordemos nosotros qué es concubina, ¿no? Mujer que convive con un hombre sin estar casado. Ya. De esta mujer tuvo Gedeón un hijo, se llamaba Abimelech. Ya. Obviamente, por parte de madre, él también tuvo 70 hermanos, hijos de Gedeón también, ¿ya? Eso vamos a ir descubriendo más adelante, ya. Ahora,
se autoproclamó rey destruyendo a sus propios hermanos. Vamos a ver la historia en Jueces 9, 1 al 3. Vamos a ir por partes, ¿ya? Dice así. Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y dijo a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre. Ya. Yo ruego que digáis a todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que gobierne un solo hombre? El 3. Hablaron él por los hermanos de su madre, a todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Ya, este hombre tenía ansias por ser rey, ¿no? O sea, él quería ordenar, quería mandar, quería estar sobre el pueblo. Ya, pero en este caso, él no reconocía que había un Dios, quien era el que ponía reyes, mas no, digamos, se lo atribuía como persona que él lo buscara, ¿no? Pero esta persona, como a modo de campaña, fue a la casa de su familia, es decir, donde sus tíos, familiares, como decir, los gobernantes de este pueblo, siempre van a los lugares donde reciben su apoyo, ¿no? Estaba prácticamente él ganándose el voto de la gente. Ya. Pero ellos, en ningún momento vemos aquí que ellos se negaron. Más bien siempre, por ejemplo, a veces la familia siempre es la que trata de apoyar. Si hay algún candidato cercano o el entorno familiar, trata de apoyar a esta persona. Y eso es lo que sucedió. Ellos no se negaron, ellos estaban dispuestos a apoyarle a este, claro, a este que se quería autoproclamar rey, ¿no? Ya. Ellos en ningún momento dijeron, nuestro hermano es, nuestro familiar es, ¿por qué no vamos a apoyarle? O sea, en esas palabras, ¿no? Ya. Vamos a ver qué nos dice también en Isaías 14:12. Bueno, esa es una historia de lo que le sucedió a Luzbel. Sí. Él quería estar por encima de todos, ¿no? Él quería, digamos, ser rey. Isaías, como les decía, 14:12. Como caíste del cielo, lucero de la mañana, derribando fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Ya, ¿cuál fue el que fue elevado? En este caso está hablando de Lucifer, ¿no? Ustedes recuerdan, ¿no? Que él mismo así fue elevado y él se exaltó en su corazón y él quiso ser un Dios. Quería estar a la altura de Dios, pero asimismo él cayó. Ya, para mostrarnos que ese fuerte deseo que tenía, esa ambición por proclamarse rey, él vemos que desde ya tenía no una buena intención de servir a su pueblo, sino servirse a sus propios intereses. Pero sí los utilizó a sus familiares, a los que recibió el apoyo, ¿no? Vemos de que ellos no se negaron, más bien estuvieron dispuestos. Por eso es que muchas de las veces la ambición algunas veces es buena y en algunas veces es mala. ¿En qué sentido? Muchas de las personas utilizan, por ejemplo, el deseo de la ambición para ayudar al más necesitado. Es decir, por ejemplo, hay unas personas que dicen, no, yo quiero llegar a tener, es con el fin de ayudar, también poder extender la mano al necesitado, o extender la palabra también, que sirve, ¿no? Para eso. Realmente nosotros somos mayordomos de Dios, ya. Pero también vemos aquí que él tenía un deseo fuerte de poder, de controlar, de control prácticamente, político en este caso, sobre el pueblo de Israel. Y sobre todo, especialmente, él se aprovechó. Él fue escalando
aprovechándose de su propia familia, ¿no? Como podemos ver aquí en Jueces 9, ¿no? Y eso le costó muy caro. También a los de Siquem. Un hombre ambicioso de poder, Jueces 9:2. Vamos a ver, regresemos al texto, Jueces 9:2. Jueces 9:2. Dice así: yo ruego que digáis a todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Prácticamente él se estaba delatando, diciendo, ¿sabe qué? Necesito el apoyo de ustedes para poder llegar a ser rey. Apóyenme, en otras palabras, ¿ya? Y vemos de que este plan le funcionó. También vamos a ver otro texto que nos recuerda de cómo debe ser la condición también del hombre, ¿no? Como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:12. Vamos a ver qué nos dice. Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esa es la condición que prácticamente el hombre debería tener. ¿El texto dijo? Filipenses 3:12. 3:12. Sí. Entonces esa es la condición que debe tener el hombre. ¿Qué significa eso? De que en cualquier condición que esté, por ejemplo, tanto de riqueza o de pobreza, debe estar contento. No, pero este hombre, ¿qué quería? Quería el poder. ¿A costa qué? De su propia familia. Vamos también a ver en Mateo 23:12. Filipenses 3:12, sí. No es el texto. No es. No es. No es. Estaba viendo también. No es. Ah, no, 4:12 entonces. Sí, 4:12, ya. No, ¿cómo nos dice? 4:12, ya, listo. Ya, muy bien. Ya, entonces, bueno, el texto sí lo hemos leído, aquí está, ya. Dice que es la condición, o sea, nosotros debemos de conformarnos, ser contentos. Dios dice que estemos contentos con lo que Él nos da. Si hay deseos, por ejemplo, de superación, bienvenido sea, demos gracias a Dios y que seamos buenos mayordomos para su obra, para Dios, ¿no? Y honremos su nombre, ¿no? Ese es el propósito que a veces Dios nos bendice, ¿no? Ya, también vamos a ver en Mateo 23:12. Vamos a ver qué nos dice. Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ya, aquí vemos la condición de este hombre, que él quería exaltarse, estar, digamos, entre los grandes. Ya, pero a quien digamos, se enaltece, Dios lo iba a humillar. Y vamos a ver más adelante cómo era la humillación en este caso para este hombre, ¿no? Ya. Es Dios quien escoge reyes, como nos dice en Jueces 9:6. Vamos a ver, regresando vuelta al texto del inicio. Vamos a ver qué nos dice. Jueces 9:6. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y proclamaron rey a Abimelech cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Ya. Recordemos nosotros que había Dios dado cierto estándar para los reyes, ¿no? Por ejemplo, digamos que tenían que cumplir ciertos requisitos, que no cualquiera podía ser rey. Ya. Y es Dios el que escoge, ¿no? Como habíamos visto también en el primer texto que habíamos leído, en Jueces 8:22 al 23. Debemos de reconocer quién pone reyes y quita reyes, es Dios. Incluso como lo escogió a Saúl, como lo escogió al rey David, ¿no? Podemos ver esos ejemplos. Es Dios quien escoge. Para esto vamos a ver en Deuteronomio 17:14 al 20, que nos habla, ¿no? El estándar de los reyes de aquel tiempo. Deuteronomio 17:14, 20.
Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes posesión de ella y habites y digas: voy a poner un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás como rey sobre ti al que Jehová tu Dios escoja. Eso es lo que nos dice, ¿no? A uno de tus hermanos pondrás sobre ti como rey. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no deberá tener muchos caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de adquirir caballos, pues Jehová os ha dicho: no volváis nunca por ese camino. Tampoco deberá tener muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni amontonará para sí demasiado plata ni oro. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estatutos y poniéndolos por obra. Así no se elevará su corazón sobre sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos a la derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de Israel. Algo importante, que debe meditar todos los días en su palabra, para que su corazón no se ensoberbezca por el orgullo de que no, bueno, yo soy rey, y trate él de, por ejemplo, de menospreciar a sus hermanos. Eso es lo que nos dice, ¿no? ¿Y quién es el que pone reyes? Es Dios, es el que escoge, ¿no? Ya, Dios había dado que no deba ser, digamos, extranjero, debía ser de su propio pueblo. Ya, pero en este caso vemos la ansiedad, la codicia de tener el poder prácticamente, como ha sido común en los seres humanos. O sea, es común. Pero si lo utilizamos para beneficio, digamos, de los demás, en sí no es tan destructivo. Pero como lo cogió en este caso, él, en este caso Abimelech, fue muy dañino y destructivo. También, a continuación vamos a leer en Jueces, después de lo que hemos leído esta pequeña introducción, vamos a ver qué pasó, ¿no? ¿Qué sucedió? Vamos a leer también para esto desde el 3 en adelante, hasta el 6 podría ser, ¿ya? Dice: hablaron por él los hermanos de su madre, a todos los de Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech. Alquiló hombres ociosos y vagabundos que lo siguieran. Yendo a la casa de su padre en Ofra, mire, mató a sus hermanos los 70 hijos de Jerobaal. Aquí nos habla de Jerobaal, pero en realidad es Gedeón. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y proclamaron rey a Abimelech cerca de la llanura del Pilar que está en Siquem. Como ustedes podrán notar aquí, de que no le importó ser rey a costa de destruir la vida de sus propios hermanos. Dice que escogió hombres ociosos. Prácticamente un hombre ocioso es aquel que es vacío moralmente, que no tenían ocupación. Y a esos dice que les pagó, seguramente les sobornó para que fueran y mataran a sus propios hermanos, hijos de su madre. Ya, eso es lo que nos cuenta la historia, ¿no? No hubo remordimiento en él. De pronto, como se podrá decir, tal vez, no sabemos, pero nosotros entendemos que tal vez de pronto podrían ser un peligro para su reinado, que los mandó a destruir. Pero vemos también aquí el discernimiento del pueblo de Siquem, que ellos no pudieron ver lo bien o lo mal que estaban haciendo, pero aún así sucedió esta matanza, ¿no? Y aún después de eso dice que lo coronaron como rey, él centrado en su trono, usurpando algo que solo el poder lo podía dar Dios. Ahora viene, en este caso también ahí interviene Jotán, es uno de los hijos de Gedeón o Jeroboal, que es lo mismo, para dar unas palabras de exhortación. Fue aquel de los que se escapó de los 70. Ya.
Esto es a modo de alegoría de Jotán ante el mal de Abimelech. Es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Nos cuenta a modo de parábola cómo sucedieron los hechos, cómo es que coronaron a este rey, para hacerles entender de lo más sencillo. Porque eso es el propósito, ¿no? Se podría considerar como la primera parábola, ¿no? Que se habla en la Biblia, ¿no? Ya. Como primera propuesta para ser rey de los árboles, le proponen ¿a quién? Al olivo. Nosotros si podemos leer, leamos esta parte, vamos a ver si leemos, ¿no? Vamos a leer desde el 7 vamos a leer, dice. Cuando se lo dijeron a Jotán, este subió a la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó, oídme, hombres de Siquem, y así también os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegirse un rey, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para reinar sobre los árboles. Viene la segunda propuesta. Ustedes ya se imaginan, ¿no? Esta historia. Dijeron pues los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. La higuera respondió, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para reinar sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. La vid le respondió, he de dejar mi vino que alegra a Dios y a los hombres para reinar sobre los árboles. Todos los árboles le rogaron entonces a la zarza, y en vista que cada uno fue solicitado para que sea rey de los árboles, le rogaron a la zarza. Dice, anda tú, reina sobre nosotros. Pero la zarza respondió a los árboles, si en verdad me proclamáis rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Que una parábola que, bueno, si uno se la lee rápidamente, tal vez uno se pierde en el sentido, ¿no? Pero si nosotros la analizamos bien, prácticamente les estaba con esas mismas palabras, les estaba exhortando. ¿Qué pasó? En este caso, es lo que había sucedido con Abimelech. Les estaba contando lo mismo. Que aquellos habían solicitado para que sea rey. En este caso, por ejemplo, había puesto un ejemplo, una parábola de algo de la naturaleza. En este caso, de los árboles, para que reinaran sobre ellos. Quería hacerles entender por lo algo sencillo. Y ellos no comprendían. Y al final vemos de que, ¿qué sucede? Con este caso, por ejemplo, mire, para empezar, en primer lugar le habían invitado al olivo, una planta representativa de paz, de victoria. Después le propusieron ¿a quién? A la higuera, ¿no es cierto? La higuera también tenía representación, ¿no? Porque era un fruto dulce y honraba a Dios. La vid también dice que alegraba a Dios y a los hombres. Cada uno tenía su rol. O sea, eso es lo bueno de entender. Que cada uno, ellos sabían para qué Dios los había hecho, prácticamente. Les había dado su lugar. Ya. Pero ellos estaban centrados, ellos estaban seguros de sí mismos, de lo que cada uno tenía que hacer, de lo que cada uno daba fruto, ¿no? Prácticamente. Ya. Pero hasta que llegan a la zarza, en este caso prácticamente representaba a Abimelech. Se dice la zarza que es una planta, dice que no es muy valiosa, es una planta así que tiene muchas espinas, sirve más para, en este caso para hacer fuego, nada más. O sea, desde abajo, bien abajo, o sea, bien, desde, como le digo, algo insignificante. Pero esa planta, hubo orgullo, vemos en esa planta. Si nosotros analizamos, ¿qué pasa? ¿Qué dice en este caso la zarza? Dice, si en verdad me proclamáis rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, es decir, que estén bajo mi poder. ¿Quiénes? Los de Siquem, en este caso. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Que estaba a toda costa él dispuesto a defender su reinado. Ya, ese es el propósito. O sea, él no veía por el interés del pueblo. Entonces, por ejemplo, si yo soy el rey
tienen que estar todos sobre mí, y yo soy el que ordeno, soy el que mando, y si no, que salga fuego, que haya sufrimiento, dolor, angustia en el pueblo. O sea, prácticamente él no le interesaba el bienestar del pueblo de Israel. Ya. Después de eso, vemos la exhortación de Jotán al pueblo de Siquem, como les estaba diciendo. Jotán fue uno de los hijos de Jeroboam, de Gedeón, que se escapó de la matanza de sus 70 hermanos. Y va y habla al pueblo. Vamos a ver qué nos dice en Jueces 9:16. Dice así: ahora bien, habéis procedido con verdad y con integridad al hacer rey Abimelech. Les hace una pregunta, los cuestiona. ¿Habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa? ¿La habéis pagado conforme a la obra de sus manos? Imagínense estas palabras. Prácticamente le estaba diciendo, miren, Gedeón o Jeroboam, él luchó por ustedes, destruyó los templos a los dioses paganos, fue un gran hombre de Dios, y ustedes le pagan con eso. Prácticamente les estaba redarguyendo en sus mentes. Ya. Estaba invitándolos a reflexionar. Como también, por ejemplo, podemos ver un ejemplo en el Nuevo Testamento, Hechos 2:22. Vamos a ver qué nos dice. Hechos 2:22. ¿Qué pasó con el primer discurso de Pedro hacia los que se encontraban reunidos en aquel día, ¿no? ¿Qué les dijo? Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Prácticamente les estaba exhortando que ellos habían sido los que habían crucificado a Cristo, a nuestro Señor, al Rey de Reyes. Ya, esto es lo que les estaba diciendo. ¿Habéis pagado ustedes a sí mismos el sacrificio que hizo en este caso Gedeón por ustedes para libertarlos? Ya, vemos aquí también que nos enseña algo, que somos llamados también para exhortar, para de alguna manera hacer ver el mal. Y tiene mucho significado que Dios haya cuidado de este hombre, que vaya y redarguye el corazón, digamos, en este caso mezquino de este rey Abimelech, ¿no? Les advirtió las consecuencias de su decisión. Vamos a ver en Jueces 9:18 al 20. Regresando al mismo texto. Jueces 9:18 al 20. Dice así: y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus 70 hijos sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, debido que es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. O sea, si les va bien, si es que ustedes creen que es un rey justo, legítimo, entonces disfruten de él. Pero aquí viene también una profecía. Y si no, salga fuego de Abimelech y consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo y consuma a Abimelech. Y no fue solo a Abimelech, fue a todo el pueblo. Ya. Les advirtió las consecuencias de haber tomado esa decisión, de haber apoyado todo este plan, digamos, propio, autoritario de este rey, ¿no? Abimelech. Ya. Después de esto, ¿qué sucede con Jotán? Dice que tuvo miedo y huyó. Vamos a ver qué nos dice en Jueces 8:21, en Jueces 9:21. Jotán escapó y huyó, se fue a ver y allí se quedó por miedo de su hermano Abimelech.
Si nosotros podemos ver en las historias de la Biblia, nos enseñan tal y cual son la condición del hombre, que nosotros tenemos todo lo que normalmente el ser humano tiene, ¿no? Tenemos miedo, tenemos temores, tenemos alegrías, como sintió nuestro Señor Jesucristo. Él lloró, Él se alegró, Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo tristeza. Ya. Entonces podemos ver la condición aquí en este caso de Jotán, que él dice tuvo miedo y huyó, porque también de alguna manera era por el bienestar de su vida, ¿no? Tampoco podía quedarse ahí. De pronto muchos dirán, no, bueno, es que había duda en él, no tenía fe. Simplemente lo hizo, huyó para cuidar su integridad, ¿no? Ya. Tenemos que reconocer de que en las manos de Dios estaba todo el control. Hizo su parte, ¿no? Jotán, vemos de que él hizo su parte, los exhortó y todo eso, ¿ya? Ya. Ahora, avanzamos un poquito más. Ya vamos en el punto número 4. Reconocer que la autoridad y poder le pertenecen únicamente a Dios. Ya, vamos a ver qué nos dice en esta parte. Dios les envía un espíritu de discordia entre los de Siquem. Jueces 9:23. Vamos a ver qué nos dice. Envió Dios un espíritu de discordia entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se rebelaron contra Abimelech. Recordemos de que, asimismo, en aquel tiempo, recuerdan la historia del faraón, ¿no? Cuando Dios enviaba las plagas, ¿no? Y el necio no quería dejar salir al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Dice que en sentido, por ejemplo, nos da a entender de que Dios endureció su corazón. El significado de eso no es que Dios le envió un corazón duro en ese momento que lo hizo, digamos, resistir. O sea, de una forma como se podría decir milagrosa o como algo mágico, ¿no? Sino que por el momento, por la situación, esto era que ellos, por ejemplo, digamos, tuvieron la discordia. No había esa tranquilidad, esa igualdad, esa unidad, con este caso con Abimelech, los del pueblo. Incluso los comandantes de Abimelech se rebelaron, se sublevaron. Y dijeron ellos, ¿por qué nosotros queremos que Abimelech reine sobre nosotros? Si nosotros también podemos gobernar, ¿no? Ya. Entonces, de alguna manera, Dios, lo que yo sí puedo aquí y doy a entender es de que Dios es el que está al control de todo. Él utiliza todos los medios para tratar de que se llegue a su buen propósito, ¿no es cierto? Ya. Dios echa a perder los planes de los perversos. Vamos a ver qué nos dice en Jueces 9, 24, 25. Para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y su sangre recayera sobre su hermano Abimelech, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que lo ayudaron a matar a sus hermanos, los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino. De esto se dio aviso a Abimelech. Ya. Como se podría decir ahora en un reino físico. Por ejemplo, ¿qué sucedió con ellos? Como Dios envió un espíritu de discordia, porque ellos ya no estaban de acuerdo de alguna manera, ya no había esa buena unidad. Entonces, dice que ellos comenzaron a hacer actos que no eran agradables. Entre ellos, por ejemplo, dice que comenzaban a robar a todos los que pasaban por ahí. Como se podría decir también ahora en lo político. Por ejemplo, podemos tener un buen gobernante, pero resulta que ahora los demás, por ejemplo, ministros, hacen cosas desagradables que hace que pierda en este caso, por ejemplo, digamos, credibilidad del gobierno, ¿no? Ya. Eso sucedió con Abimelech y de eso le dieron a entender o le avisaron a Abimelech, ¿sabes qué? Mira, ve, allá están robando, están haciendo cosas que, bueno, tu reinado va de aquí, ya no va a durar y todo eso. Entonces él, asustado por eso, viene ahí y ahora él a intervenir para tratar de sostener su reinado. Eso es lo que nosotros debemos de... Y sin Dios dice que apartados de mí nada podéis hacer, y él lo quiso hacer solo, ¿no? Ya.
Eso era el espíritu de discordia que hubo entre ellos. Pero no entendamos de que ese espíritu como ahora, por ejemplo, digamos, puede ser algo mágico. Ese es el sentido, ¿no? Que algo, bueno, endurece el corazón. No. O el espíritu de discordia puede llegar. Pero lo que yo sí puedo decir es de que Dios mueve cielo y tierra para que se cumplan sus planes. Ese es el propósito. Ya. También, Dios echa a perder los planes de los perversos. No sé si leímos eso, 9, 24, 25. Ya. Vamos, dice, Dios utiliza los medios para vengar las injusticias. Vamos a ver, Jueces 9, 26, 29. Nueve, 26, 29. Dice así. Un día, Gal, hijo de Bet, pasó con sus hermanos por Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Salieron al campo, recogieron y pisaron la uva, e hicieron fiesta, entraron en el templo de los dioses, y comiendo y bebiendo maldijeron a Abimelech. Ya. Esos hombres de Siquem, que eran comandantes de Abimelech, se embriagaron. Y usted sabe que al embriagarse vienen las personas a decir a veces las verdades, ¿no? Eso es lo que sucede. Y es donde ahí dicen ellos, a ver, ¿por qué tenemos que dejarnos gobernar por un hombre, por Abimelech? Nosotros también podemos. Ya. Y vamos a ver también en Proverbios 11:21, vamos a ver qué nos dice. Proverbios 11:21. Dice así. Tarde o temprano el malo será castigado, pero la descendencia de los justos se librará. Ya. Vemos de que Dios no estaba lejos del castigo de este hombre perverso, que por la inmoralidad que él tenía, Dios lo iba a castigar tarde o temprano. Y ya se estaba fraguando o se estaba complementando el plan para que eso suceda, como les estaba diciendo, ¿no? Dios utiliza los medios y utilizó en este caso a sus comandantes, a los de su mismo pueblo, para que ellos se sublevaran ante él. Dice, el mal no dura para siempre. Vamos a ver qué nos dicen Jueces 9:38 al 44. 9:38 al 44. Jueces 9:38 al 44. Zebú le respondió, ¿cómo es que decías, quién es Abimelech para que lo sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Ya. Gal salió al frente de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Pero Abimelech lo persiguió, Gal huyó de él y muchos cayeron heridos hasta la puerta misma de la ciudad. Abimelech se quedó en Aruma y Zebú le echó fuera a Siquem, a Gaal y a sus hermanos para que no habitaran en Siquem. Aconteció que al día siguiente que el pueblo salió al campo, le dieron aviso a Abimelech, el cual tomó a su gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Cuando miró, vio al pueblo que salía de la ciudad. Entonces se levantó contra ellos y los atacó. Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Aquí, antes de ese, el hombre que quería sublevarse contra él había dicho, bueno, ¿quién es Abimelech para que nosotros le sirvamos? Pero le había dicho a un, como se podría decir, a un asesor, a uno de los de Abimelech, ya, de los que le seguían a él. Entonces lo encara, ya, a ver, bueno, en un momento se vio que estaban frente a frente, y ahí es lo que le dice, por ejemplo, en este caso, el de la mano derecha, en este caso de este rey Abimelech. A ver, tú no estabas diciendo, burlándote allá, cuando incluso estabas, digamos, hablando mal de Abimelech. Ahora quiero que lo digas, lo que tú estabas diciendo. En esas palabras le dices, aquí está de frente, dilo.
Vea, imagínense en ese momento, digamos, muy tenso, ¿no? Y prácticamente ahí viene ya a producirse ya en este caso, la destrucción de Abimelech contra su propio pueblo. Guerra, sufrimiento, dolor. Eso es lo que sucedió. Pero vemos de que también Abimelech utilizó de su audacia para el mal. Vamos a ver el 9:48 al 49. Vamos a ver qué nos dice 48 al 49. Dice así. Y subió junto con toda la gente que estaba con él al monte de Salmón. Tomó un hacha en la mano, cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: los que me habéis visto hacer, apresuraos y hacerlo como yo. Prácticamente él tenía planeado una emboscada. Él iba a matar a todos los de su pueblo. En primer lugar, sí mató a una parte del pueblo, haciéndoles una emboscada. Los acabó a todos. Pero en la segunda parte vemos de que él quiso hacer lo mismo. Con un hacha cortó unas ramas y les dijo a sus ayudantes que hicieran lo mismo, que iba a acabar. Fue al templo. En aquel templo, ahí fue la destrucción en cambio para él. Lo mismo que él hizo al matar a sus hermanos en una misma piedra. Dice que una mujer hizo caer una piedra de molino, le cayó en su cabeza, le partió el cráneo y murió. Pero aquí vemos también, como les decía, la audacia de Abimelech para el mal, ¿no? También como podemos ver la historia en el Nuevo Testamento de la parábola del mayordomo infiel, ¿no? Utilizó sagazmente para tratar de, por ejemplo, digamos, conservar su puesto. Podemos ver aquí también un ejemplo paralelo, ¿no? Ya. Avanzamos un poco, ya en el punto 5 dice: Dios vengó el pecado de Abimelech. La altivez de espíritu de Abimelech lo destruyó. Vamos a ver el Jueces 9:46-52. 9:46. Vamos a seguir leyendo esta historia. Dice: cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit y avisaron a Abimelech que estaban reunidos los hombres en la torre de Siquem, y subió junto con toda la gente que estaba en él al monte Salmón. Tomó un hacha en la mano, cortó una rama de los árboles y llevándolas se la puso sobre los hombros, diciéndole al pueblo que estaban con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos de hacer como yo. Todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech. Pusieron las ramas junto a la fortaleza del templo y le prendieron fuego con ellas, de modo que los que estaban en la torre de Siquem murieron unos 1000 entre hombres y mujeres. 1. Después Abimelech marchó sobre Tebes y le puso sitio y tomó la ciudad. En medio de Tebes había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres, las mujeres y todos los señores de la ciudad. ¿De quién está hablando? La ciudad de Siquem. Cerraron tras sí las puertas y se subieron al techo de la torre. Y llegó Abimelech a la torre y la atacó. La atacó, es verdad que sí la atacó, pero no avanzó. Pero cuando se acercó a la puerta para prenderle fuego, como ya llevaba ya las ramas y para prenderle fuego, como ya quiso matar anteriormente, quiso hacer lo mismo, dice que una mujer dejó caer un pedazo de rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Es lo que sucedió. Fue de la misma medicina, como él mató a sus hermanos, fue vengado este hombre. Recordemos de que, como el texto que nos decía en Proverbios, de que tarde o temprano el malo será castigado, más la descendencia de los buenos prosperará y será librado, ¿no es cierto? Ya. Murió Abimelech con el mismo mal que atacó a los hijos, como nos dice en el 9:53, ¿no? La mujer dice que dejó caer un pedazo de rueda de molino, pero vemos aquí que no fue suficiente en los últimos días de su agonía Abimelech.
un rey que era soberbio, orgulloso. Dice que no mostró ningún remordimiento por la soberbia que tenía en su corazón. Vamos a ver qué nos dice en el 9:54. Abimelech llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Podemos notar nosotros que durante toda la historia que hemos narrado, que fue, digamos, proclamado rey ilegítimo. Fue inmoral por haber matado a sus propios hermanos. Vemos de que él a toda costa trató de conservar su puesto, que no duró más de 3 años. Y a pesar de eso, vemos de que estaba a punto de morir, de que su corazón no se enflaqueció, sino con soberbia hasta el final de sus días. No quiso que se diga en el pueblo. Imagínense, un rey, que una mujer lo mató. Ya. Él mismo pidió, y ya viéndose sobre la horca, como se Claro. dice, pidió que lo matase él, pero no lo logró, sino más bien logró la mujer darle el palo. Ya. Entonces, como nos dice aquí, prácticamente se produce una muerte intencionada, él mismo, que hasta el fin de sus días, él conservó su orgullo, su soberbia, su altivez de espíritu, no quiso reconocer a Dios, quien en este caso es el que pone reyes y quita reyes. Ya. Dios es el que da el pago de las acciones al hombre. Jueces 9:56, 57. Así pagó Dios a Abimelech el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Recuerden de quién es el pago. Aquí clarito está. ¿Quién es el que nos dice en Deuteronomio que es el que pone reyes y los establece y da las normas y los estatutos? Es Dios. Dice: así pagó Dios a Abimelech el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Así se cumplió con ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobal. Imagínense, aquí prácticamente es un alivio, digamos, una satisfacción, que todo se dio conforme es el propósito de Dios. Empezando por la exhortación de Jotán, que fue el que redarguyó los corazones, hizo una profecía, que iba a venir sangre sobre el propio pueblo, dolor y sufrimiento, y eso es lo que pasó. No se salvó el rey, no se salvó el pueblo de Siquem de la maldad que hicieron, todos fueron destruidos y acabados. Conclusión. Lo que hemos analizado es que en la primera parte, Abimelech se autoproclama rey, y cómo después de esto trata de sostener su reinado a costa de la muerte, ¿no es cierto? Como decía, de sangre. Fue muerto para que enseñarnos que cuando hacemos algo inmoral es en contra de la voluntad de Dios y luego viene el castigo de Dios. El propósito de esa lección, para terminar, es de que como él buscó y se autoproclamó rey, nosotros también no busquemos nuestros propios intereses, sino también busquemos los intereses de los demás. Sobre todo cuando buscamos nuestros propios intereses para mal, Dios nos traerá el castigo, las consecuencias. Y si hay buenas intenciones de poder ayudar sobre todo a los necesitados en lo espiritual, sobre todo hablar de la palabra de Dios, Dios nos dará el justo pago, ¿no? Que no seamos como Abimelech. Ese es el mensaje y la lección que nos enseñamos, que el autoproclamarnos rey, ser yo nomás por mi orgullo, me puede destruir. Ese es el mensaje que he podido compartir en esta mañana. Espero que hayan podido meditar y que nos sirva mucho. Es una excelente historia. Señor, gracias.